¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos? ¿Cómo están? ¿Bien? Los veo con ánimo, como cuando uno se levanta un domingo en la mañana. He tenido la bendición, el privilegio de poder hoy día estar aquí al frente y continuar con el estudio. ¿Ya? ¿En qué libro estamos? ¿Y en qué capítulo? 4. Tengo un poco. Ya. Tengo una presentación que es más que nada presentación de guía. Si es que la pueden proyectar bien, si no, igual van a entender. ¿Ya? No hay nada trascendental, pero sí es bueno a veces reforzar la idea con algo más visual. ¿Ya? Así que vamos a partir orando para que Dios nos dé sabiduría, Dios nos dé inteligencia, como oraba Pablo versículos anteriores, para que podamos entender estos misterios, estas cosas grandiosas que tiene su palabra. ¿Ya? Así que oramos, le voy a pedir a Christopher que pueda orar para comenzar esta mañana. Ya. Vamos a... nuestro hermano Jaime comenzó la semana pasada con los versículos 1 y 2, si no me equivoco. Yo voy a seguir 1, 2 y 3. Vamos a avanzar mucho hoy día. Y, y cuando digo vamos a avanzar mucho, no estoy siendo irónico, porque si uno dice, ya, vamos a avanzar un versículo más, ok, pero lo que vamos a aprender, siempre digo esto, o sea, si practicáramos todo lo que dice la Biblia, seríamos tremendos, seríamos otra cosa. Y cuando entendemos lo que dicen estos textos, versículos 1, 2 y 3, si nosotros lo aplicáramos a la iglesia, a nuestra vida, de verdad, esta realidad sería otra cosa. Por ahí Gracias. Por ahí la otra vez escuchaba un taller de autoliderazgo, cristiano por los demás. Y este taller de autoliderazgo decía, la realidad es buena. ¿Por qué? Porque nos muestra dónde estamos y nos enseña y nos muestra para dónde ir. O sea, si yo vivo una fantasía y digo, no, está todo bien, yo digo, no necesito nada más. Pero si yo empiezo a analizar lo real, lo que palpo, un diagnóstico y digo, Marcial, te falta. Sí, me falta. Ya, ok. ¿Qué vamos a hacer? Esto, ya, vamos para allá. ¿Me entienden? De repente analizar estos textos es como una especie de diagnóstico. Dice la primera presentación, está el texto, dice yo pues, está en versión Reina Valera 60, yo pues preso en el Señor, escribe Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación
con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pregunta, ¿qué es lo primero que les deja este texto? Lo primero que ustedes reciben de este texto, ¿qué es? ¿Qué palabra les llama la atención? ¿O qué idea? A mí me gusta hacer participar a la gente por si acaso. No me gustan mucho los monólogos. Sí, cuéntenme. ¿Qué es lo primero que reciben cuando leen este texto? Estos 3 versículos. ¿Podrá ser el llamado a la unidad? ¿Una idea? ¿Podrá ser un llamado a moldear mi carácter? ¿Otra idea puede ser? ¿Qué otra cosa leen ahí? La humildad y la mansedumbre, ya. ¿Qué más leen ahí? ¿Qué idea pueden sacar? Yo hice un hashtag, que lo pueden publicar, la siguiente. Dice, debes ser lo que eres. Debes ser lo que eres. Y si nosotros vamos al primer versículo, dice, yo pues estoy preso por la causa del Señor. Esta es nueva versión internacional. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Del llamamiento que han recibido. Con la vocación con que fuiste llamados. Es como, si uno analiza Pablo escribe varias veces la frase o la palabra andéis, que andemos como él anduvo, que andemos de acuerdo a la vocación. Vocación se traduce como llamado. Nosotros hemos sido llamados a algo. Entonces dice, anden como es digno de ese llamado que han tenido. Por eso ahí la frase dice, debes ser lo que eres. Debes ser lo que eres. O sea, Dios no dice, ok, voy a ser autorreferente. Sí, ok, Marcial, ya, está bien que sea así. Después algún día vas a hacer lo que yo quiero que seas. No. Él nos transformó, Él nos perdonó, Él nos liberó y Él nos dio una nueva vida. Entonces Pablo por eso escribe y dice, anden. El texto dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Caminen de acuerdo al llamado que ustedes han tenido. Caminen de acuerdo a ese llamado que ustedes han tenido de Dios, a esa convocación de ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Caminen de acuerdo a ese llamado. Tremendo. Y vamos a analizar ese versículo número 1. Dice, yo pues preso en el Señor. Es decir, Pablo, ¿dónde estaba? En la cárcel. Y pregunta de prueba. No, ¿alguna vez, hermano Jaime, hará una prueba? Siempre. ¿Pablo estaba encarcelado? Sí. ¿Pablo se quejaba de su cárcel? Dice, preso en el Señor. ¿Sabe lo que dice esa frase? Estoy preso por la causa de Cristo. Y estoy preso porque Cristo quiere que esté preso. A ver, Marcial. A ver. ¿Dios quería que Pablo estuviera preso? Sí. ¿Sí? ¿Dios lo hubiese querido liberar? ¿Lo libera? ¿O no? Y uno piensa y dice, Efesios, Colosenses, lo escribió cuando estaba en la cárcel. ¿Se imaginan en una de esas, quizás, Pablo no estaba en la cárcel, el libro de Efesios no se hubiese escrito?
Dios tiene un propósito para cada cosa. Dios tiene un plan para cada cosa. De repente nosotros decimos, oye, estaba en la cárcel, estaba prisionero, estaba privado de libertad, un montón de cosas. Pero detrás de todo eso, que uno puede decir es muy malo, había un propósito. Entonces por eso Pablo no dice, hermanos, estoy padeciendo aquí en esta cárcel por causa de Cristo, algún día saldré, no me dan comida, no. No se queja, sino que él se gloría de estar en la cárcel y dice, y esto es por causa de Cristo. Y yo me acuerdo de las palabras de Jesús cuando les hablaba a sus discípulos y les decía, si por causa mía les dicen toda clase de males, los vituperan, un montón de cosas, alégrense. Si es por causa de mí, alégrense. No sé, como que eso desafía nuestra carnalidad, ¿o no? Es como, me voy a alegrar en que digan cosas en contra de mí, por causa de Cristo. Canuto, intolerante, y un montón de cosas, por causa de Cristo. Y él dice, alégrate. O sea, si hacemos memoria de la Biblia, Jesucristo no lo pasó muy bien. Si uno, me acuerdo hace muchos años, con el pastor Gustavo Gutiérrez, esos años, me acuerdo que hacíamos siempre los jueves cultos de estudio y nos dedicamos una seguidilla de jueves a estudiar el libro de Juan. Y era gracioso, entre comillas, porque en muchas partes del libro de Juan, en relación a los fariseos, decía, y buscaban para matarle, y tentaban para matarle, y le buscaban para matarle. Así como casi todos los capítulos terminan con una frase, o al medio hay una frase que decía así, que los fariseos buscaban a Jesús exclusivamente para tentarlo y matarlo. De hecho, si hacemos historia, cuando Lázaro resucitó, después a Lázaro buscaban para matarlo. O sea, Lázaro muere, lo resucitan, después lo buscan para matarlo. Entonces, uno si lee bien esas cosas, uno dice, no es color de rosa. No es color de rosa. Se sufre, se padece. Pero nuestra garantía o nuestro gozo está en que eso es por causa de Cristo. Si es por causa de Cristo, dice Jesús, gocémonos, alegrémonos. O sea, si nos remontamos a la iglesia primitiva, Pablo, antes de ser el apóstol, los perseguía, pedía carta para matar a los cristianos. Me acuerdo de una predicación del pastor cuando decía, cuando Pedro escribió su carta, a los cristianos los ocupaban de antorcha en las calles. Y él no escribe y no dice, oye, levántense contra el pueblo de Roma y levantémonos en armas y defendamos la fe cristiana. No. Padecer con Cristo. Gózate. Y Pablo comienza su texto diciendo eso. Yo pues preso en el Señor. Y en esa condición de estar preso en el Señor hace un ruego. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora si yo les pregunto, ¿cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es nuestro llamado? Predicar la verdad. Excelente. ¿Qué más? ¿Ya? Bien. Vivir la verdad que predicamos, ¿ya? Yo aquí tengo anotadas algunas cosas. Amar, servir, evangelizar, un llamado a estar unidos, ¿o no? Lo dice el texto después. Un llamado a estar unidos, a ser santos,
¿o no? También tenemos llamado a ser santos, como Dios es santo. Nuestra vocación de ser una iglesia gloriosa y santa. ¡Wow! Tenemos un llamado, una vocación. Y Pablo dice, os ruego que andéis, que camines, como es digno del llamamiento que tienes. Que camines como es digno del llamamiento que has recibido, de ser hijo de Dios, de ese llamamiento a ser una iglesia santa, de ese llamamiento a la unidad. Camina como alguien que procura la unidad del cuerpo. Tremenda frase me lancé. Camina como alguien que procura la unidad del cuerpo. La otra vez, no me acuerdo de quién, tengo muy mala memoria. La otra vez conversaba con mi supervisor y él me decía, Marcial, yo tengo pésima memoria. Y yo le decía, yo también, pero por lo mismo soy metódico. Me hago rutina para todo y si me falta algo, ahí recorro de nuevo para que no se me olviden las cosas. Y la otra vez estaba viendo algo, una persona que había fallecido. Y siempre hablan bien de la gente que fallece. Por lo general siempre hablan bien de ellos. Pero de esta persona decían, él siempre procuró la unidad de la iglesia. En serio, ese era el testimonio que tenía esa persona que falleció. Y a mí me llamó mucho la atención esa frase que alguien lanzó por ahí, porque no es normal. No es normal, a veces dices, no, fue un buen padre, fue, no sé, un buen hermano, fue un buen cristiano. Pero que digan de alguien, no, él siempre procuró la unidad de la iglesia. Llama la atención. Y ahí viene la pregunta, y bueno, no lo conocí bien, y ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que hacía él? Como para que dijeran eso. ¿Cuál era el carácter que él tenía para que dijeran eso? ¿Cuál era el trato que él tenía con la gente para que dijeran que él procuraba la unidad del cuerpo? Y los versículos que vienen van a responder eso. En serio. Dice, versículo 2. Estamos súper bien con el tiempo. Dice, con toda humildad. La humildad, como la palabra humildad, se puede traducir como una bajeza de espíritu, como alguien de perfil bajo puede ser. Pero la humildad, de acuerdo a la Biblia, es la siguiente frase: estimarnos a nosotros mismos pequeños. No pequeños de estatura, pequeños. Estimar a mi hermano como alguien más o mayor que yo. Es así de simple. A ver, Marcial, ¿cómo se hace eso? ¿Cuál es el opuesto a la humildad? El orgullo. Entonces yo podría decir, ¿cómo está mi actitud? De repente, para entender un concepto hay que irse al opuesto. ¿Tengo actitudes orgullosas con mis hermanos? ¿Tengo actitudes orgullosas con la gente con la que trato? ¿Tengo actitudes orgullosas en mi casa? ¿Tengo actitudes orgullosas con mi familia cercana o con mis amigos? ¿Tengo actitudes orgullosas en el trabajo? No, yo lo digo y punto. Ok. Ok. Cristo, ¿estás ahí? No, esto se hace así, listo. Que yo tengo razón. Y no voy a escuchar tu razón. ¿Aló, Cristo? No sé si me entienden. Humildad es decir, ya, te escucho. Ok, veámoslo.
busquemos un consenso, conversemos. O sí, sabes que tienes toda la razón, yo estaba equivocado. Humildad no es quedarse callado siempre, humildad es estimar al otro como más grande que uno. Y Jesucristo dijo, el que quiera ser el mayor de entre ustedes, tendrá que ser el servidor de todos. Ok, no me cuadra, no me cuadra con el modelo del mundo. Pero ese es el gobierno y ese es el modelo de Cristo. Porque Él, siendo Dios, se despojó de todo. Se hizo un hombre y se humilló hasta la condición de un esclavo y murió en una cruz por todo eso. Él, teniéndolo todo, se despojó de todo eso y se hizo humilde. No se aferró a ese poder o a esa riqueza o a esa gloria o a esa adoración que tenía en el cielo, no se aferró a nada de eso, sino que se humilló. Entonces, si Cristo lo hizo, si Cristo no se aferró a esas cosas, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Si Cristo no valorizó, no, la palabra no valorizó, sino que Él le dio más importancia a este plan redentor, a este plan glorioso, que seguir en su gloria ahí en el cielo. Y Él fue humilde y se sometió a este cuerpo. Dice que Él perfeccionó la obediencia. El libro de Hebreos, si no me equivoco, no me acuerdo bien. Dice que Él perfeccionó la obediencia porque no pecó. Imagínense, o sea, siendo Dios, dejó de eso y se sujetó a este cuerpo pecaminoso, a este cuerpo que tiende al pecado, que tiene pasiones, que tiene tentaciones. Y estuvo en este cuerpo y pudo vivir una vida santa, en obediencia a Dios. Él nos demostró que sí se puede. Por eso Pedro escribía, si alguno comete pecado, abogado tenemos en el cielo. Si alguno. Él no lo estimaba normal cometer algún pecado. Pedro escribía, si alguno comete pecado. Tenía la misma concepción de santidad que Cristo, o muy similar. ¿Me entienden? Entonces, cuando hablamos de humildad, hablamos de un corazón que es capaz de escuchar al otro, de un corazón que es capaz de ser empático con el otro, de un corazón que sufre con la agonía del otro. Dice, ¿qué te pasa, hermano? Tengo este problema. Ya, escucha, veamos cómo lo solucionamos. Veamos cómo podemos ayudar. Cuando en el corazón tenemos orgullo, nos creemos superiores a los demás. Dice, buscamos procurar los primeros lugares, tenemos envidia del que prospera, somos sabios en nuestra propia opinión, reclamamos nuestros derechos, nos volvemos severos y duros, tratamos de dominar a otros cuando tenemos orgullo. Nota mental. Si alguno quiere, puede hacer un checklist de todas estas cosas y decir, ok, me creo superior a los demás, busco los primeros lugares, tengo envidia del que prospera, chuta, estoy mal, necesito humildad. Es bueno de repente examinarse, por eso yo le decía cuando comenzaba, es bueno de repente pararse y plantarse en dónde estoy. ¿En dónde estoy? Para saber a dónde ir. Como dice el texto, paraos en los caminos y preguntad cuál es el buen camino y andad por él. Sigamos con el otro concepto. ¿Les quedó claro el concepto de humildad? ¿Sí? Ya. Vamos bien entonces. Mansedumbre. Sí,
hay más palabras, vamos por parte. Mansedumbre es aquel espíritu en el cual aceptamos las disposiciones de Dios con respecto a nosotros. Mansedumbre. Alguien que lea Mateo 5:5, o si se lo sabe de memoria, mejor. Mateo 5:5. ¿Qué dice? Y algunos andan peleando un pedazo de tierra. Y él dice, los mansos recibirán el planeta entero por heredad. Esa es tu herencia. ¿Quién quiere esa herencia? Hay que ser manso. Yo la otra vez cuando le enseñaba las bienaventuranzas a los chiquillos en la clase, yo le decía, Dios, imagínense Dios como un administrador. Dios le daría a un soberbio, a un irresponsable, a un orgulloso, le entregaría la administración de su creación. Él dice, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por herencia. Un carácter manso pero no menso, decían por ahí. Un carácter manso es aquel que acepta las disposiciones de Dios. Dios dice algo y el carácter manso dice, amén. Yo, Pablo, preso en el Señor, amén. Amén, decía Pablo. Preso en el Señor, amén. He sabido vivir en la abundancia y en la escasez, amén, decía Pablo. Había tenido mucha riqueza y había padecido persecución, amén, decía Pablo. Manso. Manso en decir, Dios, acepto lo que me está pasando y sigo confiando en ti. Acepto mansamente, acepto con este carácter manso lo que me está pasando y te digo, gracias Señor. Como Job, lo leía en el domingo pasado al inicio del culto. Tengo mala memoria, pero no tanto. Y decía, desnudo vine y desnudo me voy. Sea el nombre de Jehová bendito. En un día lo perdió todo. Y Job no era ¿cómo decirlo? Alguien del pueblo, por decirlo de alguna manera. Él tenía riqueza, mucha riqueza. Es como si tío Mate quedara sin su riqueza de la noche a la mañana. Y fuera cristiano, por lo demás. Y él dijera, Señor, gracias. Job dijo, gracias. Porque desnudo vine y desnudo me voy. Todo lo que Dios le había dado, yo se lo había quitado y Job dijo gracias. Mansedumbre. De repente cuesta. Cuesta porque nosotros estamos envueltos en una sociedad violenta, ¿o no? El que habla más fuerte tiene la razón. El que tiene más seguidores tiene la razón. El que arrastra más masas de gente tiene la razón. Y si no te gusta, yo alego y levanto mi voz más fuerte que tú para hacer imponer mi razón. Vivimos en una sociedad violenta. Y Dios dice, sean manso. Sean manso. Es tremendo cómo la enseñanza de Dios se contrapone a la enseñanza de este mundo. Por eso volvemos a la idea de antes, o sea, alégrense cuando por causa de Cristo les digan algo, porque va a ser normal. Nuestra enseñanza y nuestra forma de pensar y de hacer se contrapone a lo que el mundo dice.
Por lo tanto, recibiremos oposición, recibiremos, puede que por ahí algún insulto o algo más. Es normal. Si Pablo padeció un montón de cosas, ¿por qué nosotros no? Dice que la persona mansa se da cuenta que ante la vista de Dios no tiene derechos por naturaleza, todos sus derechos fueron recibidos por gracia. Y el manso se opone a la rebeldía, así como la humildad es contraria al orgullo, la mansedumbre es contraria a la rebeldía. Sigamos. ¿Vamos bien? Vamos bien. Quedan 2 láminas más. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor. ¿Es lindo el amor? ¿O no? El amor de Dios, por eso hablo. El amor que sobrepasa todo entendimiento, tan grande que no lo podemos comprender, tan alto que no puede. Esa es una canción. ¿Qué entienden ustedes por soportar? ¿Ah? Tener paciencia. ¿Qué? Aguantar. ¿Qué más? Tener humildad y mansedumbre. Por allá va la cosa. Cuando hablamos de soportar, podemos también hablar de ser indulgente. Es decir, tener la capacidad de perdonar. Yo la otra vez, hace muchos años, prediqué sobre el perdón. Sobre el perdón. De hecho, tengo una historia de eso que viví 3 circunstancias donde tuve que perdonar. Y después de eso yo le dije a Dios, ¿qué quieres que predique el domingo? Perdón. Como que primero me enseñó y después, anda, ahora predica. Y yo le hice esta pregunta, a los que estaban ahí en esa oportunidad. ¿A cuántos alguien le ha fallado? Levante la mano. Todos levantaron la mano. A todos nosotros alguien nos ha fallado. Y nos hemos sentido mal, obvio. Y viene la pregunta de vuelta. ¿Y usted? ¿A cuántos le ha fallado? No somos blancas palomas. También le hemos fallado a otras personas. Y en tema de perdón, uno dice, ¿pero por qué tengo que perdonar? Tú sabes cómo se siente cuando alguien te falla. Y tú le fallaste. Es así de simple. Él dice, perdonen como yo les he perdonado a ustedes todos sus pecados. Sean misericordiosos. Indulgentes. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y coloca esa característica en amor, porque yo puedo decir, ya, ok, ya, te perdono. Pero ¿había amor en ese perdón? ¿Había amor en esa reconciliación? Entonces, si yo junto humildad, si junto mansedumbre y si junto amor, ¿sabe lo que tengo? Paciencia. Y leí un texto por ahí que decía que ese es el carácter de la iglesia. Que si todos nosotros tuviéramos este carácter de ser humilde, de ser manso, de hacer las cosas en amor y de soportarnos en amor, la unidad de la iglesia no sería problema. La unidad de la iglesia no sería problema. Estaríamos unidos solo por tener ese carácter. ¿Y Jesucristo qué dijo? Aprendan de mí que yo soy manso y humilde. Si Jesucristo era manso y humilde, ¿qué me queda? Ser manso y humilde.
cada uno de nosotros tiene un temperamento distinto. Cada uno de nosotros hace las cosas de forma distinta. Reacciona ante las cosas de forma distinta. Y por eso es necesario que nuestro carácter sea moldeado. Por eso es necesario que nuestra forma de hacer las cosas o de responder ante las mismas circunstancias sea moldeado. Porque si vamos a reaccionar según el yo, si vamos a reaccionar según no sé, la poca chispa que me queda, si voy a reaccionar sin pensar, lo más probable es que no refleje a Cristo. Lo más probable es que yo diga, pero yo soy así y punto. Sopórtenme. Y vuelvo a la pregunta anterior, ¿y dónde está Cristo ahí, en ese carácter? ¿Y dónde está Cristo en mi carácter? Hablo de mí. Por eso es necesario, y yo le decía, estos 3 versículos, y vamos en el 2 todavía, por eso estos 3 versículos son tremendamente potentes, porque si vivimos de acuerdo al carácter de Cristo, la unidad de la iglesia, el amor en la iglesia, la paz en la iglesia, se da de forma natural. Si dejamos que Cristo moldee nuestro carácter de verdad, si morimos cada día en esa cruz, si tomamos nuestra cruz y le seguimos, si de verdad hacemos eso y no nos limitamos a un culto de domingo, si de verdad lo hacemos, si somos honestos en eso, nuestro carácter va a ser moldeado y empezaremos y reflejaremos de verdad a Cristo. Por eso el primer, entre comillas, hashtag o la frase que puse, tenemos que ser lo que realmente somos. Somos seguidores de Cristo. Debemos hacer las cosas de acuerdo a como Cristo lo hizo o lo hace, como Él nos enseñó, de acuerdo a ese llamamiento que hemos recibido. ¿Me entienden? Porque si hacemos las cosas de forma distinta, les aseguro que los resultados no van a ser buenos. Por eso Pablo escribe en Romanos 12:2 que cambiemos nuestra forma de pensar para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, el deseo del corazón de Dios, la voluntad, paréntesis, la voluntad humanamente se traduce como el deseo máximo de una persona. Es eso que lo impulsa a hacer algo, por decirlo de alguna manera. Es la decisión máxima de una persona. Y dice la Biblia que esa voluntad de Dios es agradable, es buena, es perfecta. Por lo tanto, si la voluntad de Dios es así, lo más razonable es hacer esa voluntad. ¿O no? Hasta por lógica. Lo más razonable es hacer esa voluntad. Pregunta, respóndasela a usted. ¿Hacemos esa voluntad? Y no le digo hoy día, todos los días. ¿Reflejamos a Cristo con nuestro carácter, con nuestros pensamientos, con las cosas que hacemos o no hacemos? ¿Reflejamos a Cristo? Pude haber ayudado a alguien, pero no lo hice porque estaba apurado. Como aquel sacerdote que pasó por al lado del que estaba herido y no lo atendió. Pero pasó un samaritano y lo llevó a una posada y le dijo, oye, todo lo que gaste él, cárgalo a mi cuenta. Ok. Y Jesucristo ejemplifica eso con un samaritano que era contrario a los judíos, que eran enemigos por naturaleza. Y lo establece así para avergonzarlos, porque el pueblo judío se creía lo máximo. Así también nosotros debemos hacer lo bueno. Marciales por obra, no. Se ha repetido montones de veces, no es por obra, no es por salvación, es por amor. Miren, hagamos un ejercicio.
1 Corintios 13. 1 Corintios 13. No quiero hacerlos sentir tan mal, pero capaz que les pase algo con esto. 1 Corintios 13. ¿Se lo saben, verdad? Demo, obvio. 1 Corintios 13, la preeminencia del amor, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio. 1 Corintios 13, capítulo 13. Y del 4 en adelante. Miren, les voy a leer yo porque tengo otra versión y después les voy a explicar lo que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Ok? Dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hasta ahí, porque no lo quiero hacer sentir tan mal. Hagamos un ejercicio. En vez de el amor, coloque su nombre. Esto lo vi por ahí. Lo voy a hacer yo y ustedes colocan su nombre. Marcial es paciente, es bondadoso. Marcial no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Marcial no se deleita de la maldad, sino que se regocija de la verdad, todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Colocó su nombre por ahí? Amén. No dan ganas de decir amén. Este ejercicio es una pequeña radiografía. ¿Ya? Porque Dios está en nosotros, ¿o no? El Espíritu de su Hijo está en nosotros. Dios nos ha entregado la mente de Cristo y un montón de otras cosas. Deberíamos ser capaces de ser así. Por el solo hecho de que Cristo vive en nosotros. Pero de repente esa carnalidad se mueve. Por eso es necesario morir todos los días. Si la Biblia no dice las cosas porque sí. Cuando Cristo dijo, tome su cruz y síganme. Cuando enseña que hay que morir todos los días, es porque tiene que ser así. ¿Me entienden? Y ya vamos con el último. En su casa, lean todo el capítulo de esa manera y con un pañuelo al lado. Y ahí lloran después. Y le piden perdón a Dios. El último versículo. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué se les hace la palabra solícitos? ¿Cómo? Prestos. ¿Qué más? Diligentes, ¿ya? Ágiles. Colocando todo nuestro esfuerzo, colocando todas nuestras fuerzas. Hacia el queremos hoy. Vamos a guardar la unidad del Espíritu en la paz, en el vínculo perfecto de la paz. Cuando dice solícitos, es algo urgente, es algo que se tiene que hacer al tiro, es algo que no se puede postergar, es algo donde yo tengo que colocar todas mis fuerzas. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, pero ¿cómo? En el vínculo de la paz. A Dios le encanta hacer la paz. Él hizo la paz entre dos pueblos, ¿o no? Entre los judíos y nosotros. Es decir, hizo la paz. Él dice que estableció la forma correcta de relacionarnos con Él. Estableció paz. ¿Entienden? Por eso el vínculo de la paz, si nosotros estamos en paz, yo estoy en paz con Lino,
No tengo nada pendiente con él. Si usted está en paz con su hermano y todo esto lo hace en amor, usted está procurando la unidad del Espíritu. Mire. Y volvemos al carácter. En humildad, en mansedumbre, con paciencia, en amor. No hay otra forma de que la unidad se provoque si no es con estas características de carácter. Cuando existe contienda, hay falta de unidad. El amor hace posible la paz. Dice, la paz da como resultado la unidad. Y aquí tengo un texto que dice, está medio enredado, pero voy a intentar que sea entendible. El vínculo de la paz que es mantenida por el amor, es ese vínculo indicado aquí es el que une a los miembros de la iglesia. ¿Qué dice Jesús en relación a la ofrenda? Si vas a ofrendar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda, reconcíliate con tu hermano y ahí ofrenda los millones. Dale. Y ahí ofrenda lo que tú habías preparado. No más que eso. Reconcíliate con tu hermano primero, antes de entregar una ofrenda a Dios. No sé qué le hace eso. Desde ya Jesús está enseñando que la paz es esencial, fundamental, primordial para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Esta mano no puede estar enojada con esta otra. No puede tener cosas pendientes. No puede haber algo pendiente entre nosotros y juntarnos aquí a alabar a Dios. Marcial, te estáis metiendo la pata a los caballos. En serio, no puede haber algo pendiente en mi corazón con mi hermano, porque es mi hermano. Entonces, hay que aprender de Cristo, que Él es manso y humilde de corazón. Y su carga es ligera, es fácil de llevar. Si uno por nuestras propias fuerzas, uno dice, tengo que ser manso, tengo que ser humilde, tengo que amar, no lo va a lograr, en serio. Solo en Cristo. Y ese es nuestro llamamiento, ser como Él. Pablo decía, le escribía a los Gálatas, yo sufro por ustedes como con dolores de parto para que la figura de Cristo sea formada en ustedes. Y le estaba hablando a la iglesia. La misión, el fin de Pablo era que Cristo, el carácter de Cristo se reflejara en la iglesia. Y él sufría por eso. Entonces nosotros si debemos entender cuál es nuestro norte. No somos cristianos para, venir acá y hacer algo y cantar, no. Dios preparó obras para que nosotros anduviésemos en ella. Dios nos dijo, no estén ociosos. Dios nos llamó para no estar ociosos, para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos y con el carácter que Él ha dispuesto para nosotros, ser mansos, humildes, hacer las cosas en amor y estar en paz con mi hermano. Ese es nuestro norte. Reflejar a Cristo. Pensarlo más de 2 veces antes de levantarle la voz a mi hermano y decirle, yo esto hazlo porque yo te lo digo y punto. Porque yo llevo más años o porque yo estoy haciendo esto. No podemos tratarnos así. Porque si Cristo nos ama, nosotros también tenemos que amar. Porque hemos conocido su perdón.
¿Cuántos están agradecidos porque Dios les perdonó? Todos nosotros. Entonces perdone también. Y así hará feliz a su hermano. Y no solo a su hermano, porque Cristo también habla del prójimo. Que hay que amarlo como nosotros nos amamos. Y Cristo también enseña a sus discípulos y le dice, ámense entre ustedes como yo les he mostrado ese amor. Potente. Si tan solo viviéramos estos 3 versículos, la vida de la iglesia sería otra. Sinceramente. Si muriéramos cada día, seríamos otros. Así que no les quiero desanimar, porque hay algo maravilloso en todo esto, que no estamos solos. Dios no nos llamó y nos dejó huérfanos. Al contrario, nos adoptó como hijos suyos. Y como podría decirlo de una forma coloquial, tenemos todas las de ganar. Porque el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Porque Cristo está en nosotros. Porque Él ha puesto el Espíritu de su Hijo en nosotros. Lo que para nosotros es imposible, Dios lo puede hacer. Lo que nosotros decimos es que mi carácter es complicado. Primer paso, ya lo reconociste. Ahora hay que trabajar en eso. Es que mi paciencia, es que me cuesta amar a las personas. Primer paso, ya reconociste lo que eres. Ahora hay que seguir adelante y seguir con Cristo. Es así. Si uno no está solo en esto, su palabra nos enseña todo, ¿o no? Estoy hablando disparate. Su palabra nos enseña cómo hacer las cosas. Él es el que nos guía a toda verdad. Porque para nosotros es complicado, Él dice, yo te moldeo. Así como cuando Dios le dijo a Jeremías, anda donde el alfarero. ¿Ya? Y mira lo que él hace. Y Jeremías fue y vio como el alfarero tomaba la greda y le daba un molde. Así hago yo. Así hago yo. Él moldea. Él moldea nuestro carácter. Él moldea nuestro carácter. Así que dejémonos moldear por Él. Nada más simple. Y agradezcámosle. Así como Pablo decía y se gloriaba de que estaba en la cárcel, decía yo preso, pero en el Señor, por causa de Él. Yo preso le escribo estas cosas. Sean mansos, sean humildes. Sopórtense los unos a los otros en amor. Sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa es la petición de Pablo y ese es el corazón de Cristo. ¿Ya? ¿Cómo están? ¿Bien? Ánimo, ánimo. ¿Ya? Papá, muchas gracias. Papá, muchas gracias por